La cajera del supermercado resultó ser la clave de un escándalo masivo con Melania Trump. El amanecer teñía de oro las estrechas calles empedradas de Lavapiés, y mientras la ciudad despertaba con su habitual bullicio, Carmen se disponía a iniciar otro día en el supermercado El Sol. Con su uniforme impecable y una sonrisa que desmentía la rutina, ingresó al local sin imaginar que aquel día marcaría el inicio de un misterio que cambiaría su vida para siempre. Entre estantes repletos de productos frescos y el incesante murmullo de clientes, Carmen se movía con naturalidad, atendiendo pedidos y reponiendo mercancía. Sin embargo, en medio del ajetreo, algo inusual llamó su atención. En una de las góndolas, entre latas y cajas, sobresalía un pequeño sobre de papel envejecido, casi oculto en el olvido. Intrigada, lo tomó entre sus manos y notó de inmediato que aquel objeto no encajaba en la cotidianidad del supermercado. Con el corazón latiendo acelerado, Carmen abrió cuidadosamente el sobre. Dentro, encontró una fotografía antigua, en la que se distinguía el rostro serio y enigmático de una mujer y una nota manuscrita en tinta negra. La caligrafía era firme y elegante, y en ella se mencionaba, de forma casi imperceptible, el nombre de Melania Trump. Una sensación de asombro recorrió su cuerpo. Jamás habría imaginado que su jornada pudiera verse trastocada por algo tan inexplicable. ¿Cómo es posible que aparezca esto en mi trabajo?, se preguntó en voz baja, mientras examinaba la imagen con detenimiento. La fotografía parecía haber sido tomada hace décadas, y el contraste entre el pasado y la modernidad del entorno despertaba en ella una mezcla de desconcierto y fascinación. La nota, breve pero sugerente, insinuaba que existían secretos ocultos tras una apariencia cotidiana, secretos que conectaban incluso a figuras de alto perfil internacional con la vida diaria de personas comunes. La inquietud se apoderó de Carmen. Durante el resto de su turno, cada ruido, cada mirada furtiva de algún cliente o compañero, se transformaba en un indicio de que quizás no estaba sola en el conocimiento de ese enigmático hallazgo. En un receso breve, se encontró con Marta, su compañera de trabajo, quien notó la expresión perturbada en el rostro de Carmen. ¿Estás bien? ¿Te ves diferente hoy?, preguntó Marta con genuina preocupación. Carmen esbozó una sonrisa forzada, negando con la cabeza mientras trataba de ocultar el misterio que llevaba consigo. Sin revelar nada, simplemente respondió que se sentía un poco agobiada por la rutina, aunque en el fondo sabía que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Al final de la jornada, cuando las luces del supermercado comenzaron a apagarse y el local quedó en silencio, Carmen no pudo deshacerse de la sensación de que ese sobre era una llamada de atención del destino. Con manos aún temblorosas, guardó la fotografía y la nota en una pequeña caja que siempre usaba para recuerdos, prometiéndose a sí misma descubrir el origen de tan inusual mensaje. Ya en su modesto apartamento, situado en una de las antiguas calles del centro de Madrid, la incertidumbre se mezclaba con la determinación. Encendió una vela en la mesa de la cocina y, bajo la tenue luz parpadeante, examinó nuevamente cada detalle del sobre. La imagen de aquella mujer, marcada por el tiempo, y la misteriosa alusión a Melania Trump la confrontaban con preguntas sin respuesta. ¿Quién habría enviado aquel mensaje? ¿Por qué a ella? ¿Y qué conexión podría tener una figura tan reconocida con el destino de una dependienta de un supermercado? Mientras la noche avanzaba, Carmen sintió que cada segundo incrementaba el peso de la responsabilidad. No se trataba de una simple coincidencia, sino de la apertura de una puerta hacia un mundo de intrigas, donde lo cotidiano se entrelazaba con secretos de alto nivel. La idea de adentrarse en una investigación personal la llenaba de una mezcla embriagadora de miedo y determinación, y en su mente se dibujaban imágenes de conspiraciones y poderosos intereses ocultos tras la fachada de lo cotidiano. Sentada frente a la ventana, con la ciudad sumida en un silencio cómplice, Carmen juró que descubriría el origen de aquella nota. Su mente bullía de teorías. Tal vez aquel sobre había sido dejado allí por error, o quizá era un mensaje deliberado, un llamado urgente a exponer una verdad encubierta. La mención a Melania Trump, inesperada en medio de la vida madrileña, solo añadía más capas de misterio. ¿Podría ser que detrás de esa referencia se escondiera una red de secretos internacionales vinculada a poderosos personajes y a oscuros recovecos del poder? Mientras la vela se consumía lentamente, su luz danzaba sobre la fotografía y el papel, revelando sombras que parecían contar historias olvidadas. La incertidumbre se transformó en resolución. Carmen comprendió que, sin importar los riesgos, debía seguir el rastro de ese enigmático mensaje. Esa noche,
el pequeño sobre dejó de ser un simple objeto extraviado y se convirtió en el primer eslabón de una cadena de sucesos que prometían alterar no solo su destino, sino quizás el de muchas vidas. En ese instante, entre el murmullo del viento que se colaba por la ventana y el parpadeo constante de la vela, Carmen sintió que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado y peligroso. La promesa de un secreto mayor la impulsaba a levantarse, decidida a descubrir la verdad oculta detrás de una imagen y unas palabras que parecían susurrar un destino ineludible. La noche se cerraba a su alrededor, pero en el brillo de aquella vela se abría un camino lleno de preguntas, miedos y la inquebrantable determinación de enfrentar lo desconocido. El sol ya comenzaba a calentar las estrechas calles de Madrid cuando Carmen salió de su apartamento, decidida a desentrañar el misterio que la había despertado la noche anterior. La imagen desgastada y la críptica nota con el nombre de Melania Trump seguían retumbando en su mente, y cada paso por el empedrado barrio de Lavapiés parecía llevarla a un pasado oculto que esperaba ser descubierto. Con el sobre cuidadosamente guardado en su bolso, se internó en las vibrantes callejuelas de la ciudad, donde lo cotidiano se mezclaba con vestigios de historia y secretos casi olvidados. Caminó con paso firme hacia Malasaña, un barrio conocido por su aire bohemio y su encanto rebelde. Allí, entre cafés y librerías de tiempos pasados, se rumoraba que se escondían pistas sobre acontecimientos insólitos y conspiraciones del poder. Al llegar a una antigua librería, de fachada gastada pero repleta de libros que parecían susurrar relatos de antaño, Carmen sintió que había dado con el primer eslabón de una cadena de misterios. Al cruzar el umbral, el aroma a papel envejecido y la tenue iluminación creaban una atmósfera propicia para secretos largamente guardados. «Estoy buscando algo que no encaja con la rutina diaria», dijo Carmen en voz baja a una anciana que, con ojos vivaces, atendía al mostrador detrás de un ropero de volúmenes antiguos. La mujer asintió lentamente. Con un gesto discreto, la condujo a una sección apartada de la librería. Allí, entre manuscritos polvorientos y recortes de periódicos amarillentos por el tiempo, Carmen encontró referencias crípticas a reuniones clandestinas y documentos que parecían haber sido suprimidos deliberadamente. En uno de esos recortes, la mención de un acuerdo secreto entre altos ejecutivos y agentes encubiertos despertó en ella la sospecha de que el sobrehallado en el supermercado era solo la punta de un iceberg. Con la mente rebosante de preguntas, Carmen salió de la librería y se dirigió a un pequeño y discreto café del barrio, la Esquina del Silencio, un lugar frecuentado por quienes sabían moverse en los márgenes de la información oficial. Allí, en medio del murmullo de conversaciones en clave y el tintinear de tazas de café, conoció a Javier, un hombre de mirada penetrante y voz pausada, cuya reputación de informante en asuntos oscuros lo precedía. «Sé lo que has encontrado, Carmen», susurró Javier, inclinándose para no ser escuchado por los oídos indiscretos. «Ese sobre es parte de una red de secretos que abarca desde aquí hasta las altas esferas internacionales. El nombre de Melania Trump no está ahí por casualidad, es una pista de algo mucho más grande de lo que imaginas». Cada palabra de Javier hizo latir con fuerza el corazón de Carmen. Él continuó describiendo encuentros furtivos, reuniones en pasadizos olvidados y documentos que circulaban en la penumbra, conectando a empresarios, políticos y figuras internacionales en un entramado de corrupción y poder. La advertencia era clara. Había ojos en cada rincón, y aquellos que se movían en este laberinto de secretos no dudaban en eliminar a quien se interpusiera en su camino. «Debes tener mucho cuidado», le advirtió con tono grave, «porque hay quienes prefieren que la verdad permanezca oculta». A regañadientes, pero impulsada por una mezcla de valentía y urgencia, Carmen tomó nota de cada indicio que Javier le ofrecía. Salió del café con el zumbido de la conversación resonando en sus oídos y la sensación de que el mundo que creía conocer se desmoronaba ante la magnitud de la conspiración. Mientras caminaba por calles iluminadas por farolas centenarias, cada sombra parecía esconder una amenaza y cada paso la acercaba más a la verdad. Decidida a continuar su investigación, Carmen se dirigió hacia la Biblioteca Nacional, donde esperaba encontrar documentos históricos que pudieran arrojar luz sobre aquel misterioso sobre. Entre estantes interminables y archivos polvorientos, descubrió una sección olvidada, oculta tras gruesas cortinas de terciopelo. Allí, en un rincón silencioso, encontró un expediente deteriorado por el tiempo que hablaba de una reunión secreta entre representantes de diversas corporaciones y figuras políticas, en la que el nombre de Melania Trump aparecía en una lista como testigo crucial. Aunque el documento estaba en parte cifrado y algunos pasajes resultaban ilegibles, la coincidencia era innegable.
Carmen sintió como el peso de la información se hacía casi insoportable. La revelación de que su hallazgo estaba conectado a una red de intrigas que atravesaba fronteras y unía a personajes de alto perfil le generó una mezcla de temor y determinación. La biblioteca, con su silencio milenario, se transformó en el escenario de un descubrimiento que prometía cambiarlo todo. Mientras salía del edificio, la noche ya se cernía sobre la ciudad y las sombras parecían extenderse con intención, como si quisieran envolverla en un manto de secreto y peligro. Cada paso que daba la convencía aún más de que aquello no era una mera coincidencia, sino el inicio de una lucha contra fuerzas ocultas y poderosas. La información reunida hasta ahora formaba un mosaico inquietante, en el que cada pieza encajaba de manera perturbadora. Con el expediente en mano y el eco de las advertencias de Javier resonando en su interior, Carmen se sentía en el umbral de una verdad demasiado peligrosa para ignorarla. En ese instante, mientras la brisa nocturna recorría las callejuelas y las luces parpadeantes creaban sombras que parecían cobrar vida, comprendió que su camino apenas comenzaba y que cada respuesta hallada solo abría la puerta a nuevas, inquietantes preguntas. La noche se cernía sobre Madrid cuando Carmen, con el rostro aún marcado por la tensión de los días anteriores, se internó en un oscuro local en pleno centro. Había quedado en reunirse con un grupo de periodistas independientes y activistas que compartían su sed de justicia. Al cruzar la puerta de metal oxidado de un antiguo almacén reconvertido en centro de comunicaciones, el ambiente se impregnó de un aura de secreto y peligro. La luz tenue, apenas suficiente para distinguir siluetas, revelaba rostros decididos y miradas cautelosas. Una mujer de voz grave, que se presentó como Inés, tomó la palabra y explicó que la reunión se había convocado precisamente para compartir información sobre la conspiración que ahora amenazaba con desbordarse. Mientras Carmen se acomodaba en una silla desvencijada, el murmullo de conversaciones en clave y el chasquido de dedos en la penumbra le hacían sentir que cada palabra podía ser una pista, o por el contrario, una trampa. «Hemos recibido múltiples informes», dijo Inés en tono firme, acerca de una red que se extiende desde los rincones más oscuros de la política española hasta las esferas internacionales. Y el nombre de Melania Trump no es casualidad, es una pieza del rompecabezas que conecta a figuras de alto perfil con oscuros negocios. El impacto de esas palabras se apoderó de Carmen. Con el sobre y la fotografía aún en su memoria, su corazón latía con fuerza. Entre los presentes, un hombre de mirada intensa y rostro marcado por cicatrices se adelantó para aportar su testimonio. Se llamaba Alejandro, y con voz entrecortada por la emoción, relató episodios de encuentros clandestinos y reuniones en pasillos olvidados de edificios gubernamentales. «Yo estaba en una de esas reuniones», confesó Alejandro con una mezcla de miedo y determinación, y pude ver documentos que implicaban a altos ejecutivos y políticos en maniobras ilegales. La mención a Melania Trump aparece en registros que jamás debieron salir a la luz. Las palabras de Alejandro hicieron que la tensión en la sala se volviera casi insoportable. Carmen, sentada en silencio, notaba que cada detalle podía ser crucial. La incertidumbre y el peligro se mezclaban en el ambiente, y un murmullo inquieto recorría a todos los presentes. Fue entonces cuando, de entre la penumbra, emergió la figura de Ricardo, un periodista veterano que había dedicado su vida a desenmascarar la corrupción. Con voz baja y pausada, advirtió: «No debemos bajar la guardia. Se rumorea que hay infiltrados en nuestro propio círculo. Alguien podría estar manipulando la información para desviar la atención y proteger a los verdaderos culpables». El ambiente se tornó helado. Carmen sintió como la piel se le erizaba ante la posibilidad de una traición interna. Mientras algunos asintieron en silencio, un escalofrío recorrió la sala. Fue en ese preciso instante cuando se escuchó un ruido metálico proveniente de la entrada. Puertas que se abrían de golpe y pasos apresurados interrumpieron la reunión. «¡Rápido! ¡A esconderse!», exclamó Inés, mientras la tensión se transformaba en pánico. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió en el local, sus rostros ocultos tras gafas oscuras y cascos. La advertencia era inequívoca, la verdad que estaban por revelar representaba un peligro que no podían tolerar. Carmen sintió como su instinto de supervivencia se activaba. Con el sobre aún guardado en su chaqueta, se deslizó entre las sombras, buscando una salida. El caos se desató en cuestión de segundos. Gritos ahogados, el golpe seco de puños contra puertas y la sensación abrumadora de ser perseguida en cada rincón del edificio. Durante esos minutos interminables,
el corazón de Carmen latía desbocado, y cada sonido se volvía un eco amenazante en la oscuridad. Afuera, en las estrechas callejuelas de Madrid, la persecución se intensificó. Carmen corrió sin detenerse, sorteando escombros y evitando la mirada de desconocidos que parecían formar parte de la cacería. La adrenalina inundaba su cuerpo, y en cada giro, la incertidumbre se mezclaba con el terror de ser atrapada por quienes no querían que la verdad saliera a la luz. Finalmente, en un edificio abandonado, encontró refugio en una habitación oculta tras una vieja puerta de madera. Con la respiración entrecortada y el sudor recorriendo su frente, Carmen se escondió en un rincón oscuro, tratando de recomponer sus pensamientos. Los sonidos de la persecución se desvanecían, dejando un silencio ensordecedor, interrumpido solo por el eco de sus latidos. En ese instante, mientras trataba de calmar la tormenta interna, se dio cuenta de algo perturbador. En la breve confusión de la reunión, había notado que Alejandro, a quien había considerado un aliado, había desaparecido sin dejar rastro. La sospecha se instaló de golpe en su mente. ¿Podría ser que él fuera el infiltrado del que había advertido Ricardo? ¿O tal vez alguien más había manipulado la información para encubrir a los verdaderos responsables? La imagen de Melania Trump, grabada en aquella nota y ahora resonando con un nuevo significado en medio del caos, se transformó en un símbolo de un complot mucho mayor de lo que jamás imaginó. La traición y el peligro se entrelazaban en cada detalle, y la certeza de que nada volvería a ser igual se apoderó de ella. Con el corazón endurecido por la experiencia y una determinación que superaba el miedo, Carmen decidió que debía seguir adelante. Aunque el peligro era inminente y la traición latente, su compromiso con la verdad se fortalecía en cada latido. Sabía que el camino sería arduo y que las próximas revelaciones podrían costarle todo, pero en ese preciso instante comprendió que quedarse callada ya no era una opción. Mientras la noche se cerraba en torno a ella, Carmen se preparó para lo que vendría. La conspiración era real, y cada encuentro, por peligroso que fuera, la acercaba a desentrañar el oscuro entramado que amenazaba con derrumbar el poder establecido. Con el rostro endurecido y la mirada fija en la penumbra, supo que su vida se había convertido en una lucha sin cuartel, donde la verdad debía ser revelada a cualquier precio. La luz tenue del amanecer se filtraba por las ventanas de una sala improvisada en el centro de Malasaña, mientras Carmen extendía sobre una mesa una serie de documentos que había recopilado con tanto esmero. Las páginas amarillentas y las fotografías reveladoras formaban un mosaico de evidencias que, conectadas, ponían de manifiesto una red de corrupción y conspiraciones que traspasaba fronteras. Entre estos documentos destacaba una imagen inconfundible de Melania Trump en una reunión privada, rodeada de figuras enigmáticas, cuyo semblante ocultaba intenciones poco claras. La presencia de la ex primera dama en este escenario no era fruto del azar, sino una pieza clave en un rompecabezas de engaños y traiciones. El ambiente en la sala era denso. Los rostros de los periodistas y activistas que se habían congregado reflejaban una mezcla de incredulidad y resolución. Con voz serena pero decidida, Carmen tomó la palabra. Esta información es explosiva. No se trata de meras acusaciones, sino de hechos respaldados por pruebas irrefutables. Cada uno de estos documentos conecta a poderosos empresarios y políticos con actividades ilícitas que han sido encubiertas durante demasiado tiempo. Mientras las palabras de Carmen calaban en el grupo, se discutían los detalles de la operación que estaban a punto de llevar a cabo. Se planificó meticulosamente la difusión simultánea de la verdad en múltiples plataformas, desde los principales medios de comunicación hasta las redes sociales, donde cada tuit, cada publicación, actuaría como una chispa destinada a encender el polvoriento barril de la corrupción. La estrategia era clara: llegar a la mayor audiencia posible en el menor tiempo, sin dar oportunidad a los implicados de silenciar la revelación. La tensión aumentó cuando, en una de las reuniones previas a la transmisión, se descubrió que uno de los colaboradores, reconocido por su carisma y acceso a información privilegiada, había estado recibiendo mensajes encriptados. Las sospechas se ciernen en torno a él, y en un susurro colectivo se hizo eco la advertencia de que podía tratarse de un infiltrado destinado a sabotear la operación. Carmen, con el ceño fruncido y la mirada decidida, enfatizó la importancia de la confianza y la seguridad en ese momento crítico. No podemos permitir que una fisura interna socave todo lo que hemos trabajado. Cada comunicación, cada contacto, debe ser verificado. La verdad que hoy liberamos es tan poderosa que atraerá a aquellos dispuestos a destruirla.
Mientras tanto, la cuenta regresiva en la pantalla principal marcaba el inminente estallido mediático. Las horas previas a la divulgación estuvieron llenas de revisiones incesantes de los documentos, de debates acalorados sobre el alcance de la información y de la preparación de mensajes que, en su redacción, debían ser contundentes pero veraces. La sala se convirtió en un hervidero de actividad, donde la adrenalina se mezclaba con la determinación de exponer la corrupción en su máxima expresión. Finalmente, el momento llegó. Con un clic casi ceremonioso, la primera oleada de publicaciones se difundió a través de los principales portales de noticias y se viralizó en las redes sociales. Los titulares se propagaron como pólvora, y en minutos, la noticia se convirtió en la comidilla de toda España. Los medios tradicionales, que hasta ese instante habían permanecido cautelosos, se vieron obligados a cubrir el escándalo en vivo. En cada pantalla se mostraban imágenes de protestas y debates intensos, mientras la ciudadanía absorbía, atónita, la magnitud de lo descubierto. Pero justo cuando parecía que la verdad comenzaba a desplegarse sin obstáculos, un nuevo elemento emergió para intensificar la controversia. Un vídeo de baja resolución, grabado en una sala oscura, mostraba a una figura identificable como Melania Trump en una reunión secreta. La calidad del metraje dejaba entrever que había sido manipulado, pero la autenticidad de la imagen no podía ser negada. El vídeo sugería que la implicación de la ex primera dama formaba parte de un entramado de intereses aún más siniestros, extendiendo la conspiración a niveles internacionales. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de mensajes, debates y, por supuesto, de amenazas veladas. Los mensajes de apoyo se mezclaban con los de repudio, y la presión sobre los poderes establecidos se intensificaba a cada minuto. Mientras tanto, Carmen observaba todo desde el centro neurálgico de la operación, consciente de que cada clic y cada comentario representaban un paso más hacia la transformación del sistema. La verdad, una vez liberada, no podía ser contenida. A pesar del éxito mediático, la sombra de la traición seguía latente. La desconfianza generada por el posible infiltrado no tardó en reavivar los temores entre los activistas. Durante una breve pausa en el frenesí, se discutió la necesidad de mantener una vigilancia constante y de fortalecer las medidas de seguridad para evitar represalias de aquellos que se sentían amenazados por la exposición de sus fechorías. La estrategia había dado sus frutos, pero el precio era incalculable. La operación, si bien era un triunfo de la transparencia, también había encendido la mecha de una lucha que prometía ser encarnizada. La revelación del vídeo, en particular, representaba un giro inesperado, señalando que la red de corrupción era aún más profunda y extendida de lo que se había sospechado. La imagen de Melania Trump, que hasta entonces había sido vista solo desde la distancia de los titulares, se había convertido en un símbolo poderoso de un poder que se resiste a ser desenmascarado. Con el eco de las notificaciones y los titulares resonando en cada rincón de la ciudad, Carmen sintió que estaba al borde de un precipicio. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias se vislumbraban tan oscuras como el misterio que la había impulsado a actuar. La noche se llenó de una inquietud casi palpable, y el futuro se perfilaba incierto, dominado por el implacable juego del poder y la venganza. En medio de ese caos, mientras la información seguía fluyendo y los rostros en la sala reflejaban tanto esperanza como temor, Carmen se comprometió a continuar la lucha. Sabía que cada revelación era una batalla ganada, pero también que el enemigo se preparaba para contraatacar con una ferocidad inesperada. Con el corazón endurecido por la experiencia y la determinación de quien no se rinde ante la oscuridad, se dispuso a encarar el siguiente capítulo de una conspiración que apenas comenzaba a desplegar todo su alcance. La tensión se palpaba en el aire mientras la noche se posaba sobre la Plaza Mayor de Madrid. Bajo la pálida luz de las farolas, Carmen avanzaba decidida hacia el epicentro del escándalo que había destrozado las fachadas de poder. En sus manos temblorosas sostenía el último sobre de evidencias, un compendio de documentos y grabaciones que, hasta ese momento, habían permanecido ocultos en las sombras. Esta noche todo se resolvería, o al menos se desataría una verdad tan devastadora que nadie podría ignorarla. El murmullo de la multitud se mezclaba con el eco de pasos apresurados. Grupos de periodistas, activistas y ciudadanos se habían congregado en torno a la emblemática plaza, ansiosos por presenciar el desenlace. Entre ellos, figuras de alto rango y agentes encubiertos se hacían notar, vigilando cada movimiento. En medio de la incertidumbre, Carmen sintió que el destino le había señalado este lugar,
donde cada piedra parecía contar una historia de traición y lucha. De repente, una imponente sombra emergió de entre la penumbra. Un hombre de porte frío y calculador, cuyo rostro, oculto tras un sombrero, reflejaba el poder de quienes habían operado en la oscuridad. Con voz autoritaria, ordenó a sus hombres dispersarse y cortar cualquier intento de difundir la verdad. Las palabras resonaron en la noche, pero el público, encendido por la adrenalina, no se dejó intimidar. En ese instante, el ambiente se volvió casi irrespirable, cargado de una inminente inestabilidad. Carmen, a pesar de la amenaza, se plantó firme en el centro de la plaza. Con voz clara y decidida, anunció a los presentes: «La verdad ya no puede ocultarse. Hoy revelaremos no solo los actos de corrupción, sino también la implicación de aquellos que creían estar por encima de la justicia». Su declaración, cargada de una emoción inusitada, hizo que la multitud contuviera el aliento. En ese preciso momento, se proyectaron en una pantalla gigante las imágenes y documentos que ella había reunido, fotografías comprometedores, grabaciones en las que se podía escuchar a altos funcionarios conspirando, e incluso un vídeo perturbador que mostraba a Melania Trump en una reunión clandestina. El impacto fue inmediato, la incredulidad se transformó en asombro y furia, y la plaza estalló en un clamor unísono. Entre la confusión, la figura enmascarada que había encabezado la operación de encubrimiento se acercó lentamente a Carmen. Con una sonrisa gélida y llena de presunción, le susurró: «Nunca imaginé que fueras tú, la simple dependienta, quien acabaría desmantelando años de engaños». El comentario dejó a Carmen helada. No solo se sentía vulnerable ante la amenaza, sino que, en esas palabras, se percibía la insinuación de un pasado oculto, de una verdad que ella misma había negado durante años. La revelación golpeó con fuerza. Había algo en su historia personal, una conexión secreta que la había marcado desde la infancia y que ahora la convertía en la pieza clave de este oscuro rompecabezas. Con la voz entrecortada por la emoción, Carmen respondió: «No vine aquí a buscar venganza, sino a liberar a todos los que han sufrido bajo el yugo de esta corrupción. Mi pasado, aunque lleno de sombras, me ha llevado a este momento». En esa declaración se entremezclaban la rabia, el dolor y una determinación inquebrantable. La multitud, contagiada por su fervor, coreaba su nombre y exigía justicia. Las cámaras y micrófonos captaban cada palabra, mientras el poder establecido comenzaba a tambalearse ante la fuerza imparable de la verdad. La confrontación alcanzó su clímax cuando, en medio del caos, sonó una alarma. La policía, con escudos y armas, irrumpió en la plaza, tratando de dispersar a la multitud. Sin embargo, en la confusión, varios de los implicados en la conspiración emergieron de entre la multitud y la tensión se transformó en un enfrentamiento directo. Las palabras se mezclaron con gritos y disparos lejanos. La emoción se convirtió en una tormenta imparable. Carmen, en medio del tumulto, sintió cómo se desmoronaban los muros de la impunidad. La revelación de su propio vínculo con el oscuro entramado de poder, el secreto que había protegido durante tanto tiempo, se hacía ahora inevitable. ¿Acaso su historia no había sido siempre una lucha contra las adversidades, un intento por reconciliar un pasado doloroso con la esperanza de un futuro justo? Mientras luchaba por mantener el control, una última imagen se proyectó en la pantalla. Una fotografía antigua en la que se la veía de niña, junto a una figura misteriosa, cuya identidad había sido borrada por el tiempo. La imagen reveló que Carmen había estado, desde siempre, en el centro de una red de secretos mucho mayor de lo que jamás imaginó. La revelación dejó a la multitud en un silencio atónito. Nadie sabía cómo asimilar que aquella mujer, aparentemente común, hubiera sido parte de un juego de poder desde la infancia. La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. ¿Fue todo parte de un destino ineludible o la consecuencia de una traición personal? La noche se llenó de un silencio inquietante, y aunque la verdad había sido liberada, el futuro se mostraba lleno de incógnitas y peligros inminentes. Mientras la policía tomaba control de la situación y los murmullos de indignación se transformaban en promesas de venganza, Carmen se quedó sola en el centro de la plaza, contemplando el caos que había provocado. Con la mirada fija en el horizonte, donde las luces de la ciudad parecían dibujar caminos inciertos, supo que su lucha apenas comenzaba. La verdad había salido a la luz, pero las sombras del pasado y las incógnitas del futuro se alzaban como nuevos desafíos. En aquella noche eterna, marcada por la confrontación y la revelación, Carmen dejó entrever,
con un suspiro y una lágrima silenciosa, que algunas preguntas permanecerían sin respuesta y que la batalla por la justicia continuaría, siempre al borde del abismo, en un mundo donde la verdad es tan inquebrantable como el misterio que la envuelve.